En un numeral número 5, donde en ese numeral los diputados Mellado y Sauerman tienen presentado una indicación en los mismos términos de la anterior. Yo no sé acaso la van a mantener, porque ¿las van a mantener todas? Sí, le ofrezco la palabra, diputado, porque todos son cambios de fecha. Sí. A ver, el Ejecutivo vio todas las indicaciones nuestras. De nosotros, lo que pretendemos es que, dado que este año va a ser complicado, el próximo año recién va a empezar a levantar la economía, que esto se postergue el inicio y por eso son todas las indicaciones Entonces, quiero decir, el gobierno, ¿cuál de esas ha tomado en cuenta, o si no es ninguna, y votarlas como paquete en las indicaciones de las que sí y las que no, para avanzar, presidente? Muy bien. Diego, ¿no sé acaso ustedes como ejecutivo, su secretaria, quieren hacer? Porque esto es lo mismo en relación a lo anterior, ¿no? Del cambio de fecha. Sí, gracias, presidente. Sí, respecto de las transiciones, el principal punto, digamos, donde creíamos que era pertinente establecer una gradualidad mayor era en el tema pymes, fundamentalmente en la gradualidad con la reposición de la tasa del 25%, que para todos los efectos debió empezar, o sea, está rigiendo ahora. No tiene ningún efecto hasta abril del próximo año, pero para todos los efectos la tasa actual es de 25%. Y en ese escenario, lo que ya comentó el ministro en la mañana, era que por este año 2023, reducir la tasa que se había propuesto en una indicación de un 15%, reducirla a un 13% por este año, y recién subiendo el 2024 a un 20% y el 2025 a un 25%. Recordar que, como hemos comentado en otras comisiones, digamos, en otras sesiones, el impuesto de primera categoría a las pymes tiende a ser bastante neutro, porque la prácticamente totalidad o un grupo muy importante de las pymes retira toda la utilidad que genera. Entonces, la verdad es que no hay un mayor cuestionamiento desde ese punto de vista, pero respondiéndole a la consulta del diputado Mellado, esa es la pertinencia de que nosotros creemos que es la principal norma transitoria que creemos que hay que corregir, y este numeral 5 está referido fundamentalmente a poder optar a un impuesto sustitutivo por las utilidades retenidas, es decir, las utilidades que no se han distribuido. Lo que propone la norma es que durante 3 años, hasta diciembre de 2025, en definitiva, yo voy a poder optar por acoger las utilidades que no he distribuido a una tasa preferencial. Esa tasa preferencial es, en todo caso, por 3 años, 2020, por las utilidades generadas hasta al 31 de diciembre de 2022, 2023, 2024. O sea, hasta el 31 de diciembre de 2025, yo puedo acceder a este beneficio del numeral 5, que es un impuesto sustitutivo, pagando una tasa de un 10% sobre las utilidades no retiradas por la empresa. ¿Qué cálculo estamos haciendo? Que esas utilidades más o menos pagaron un 27% de primera categoría. Por lo tanto, si uno le aplicara una tasa del 10%, se acerca a una carga tributaria total de un 35%. Muy lejos. Bien. No hay problema, diputado, porque en definitiva yo puedo, hasta el 31 de diciembre de 2025, acoger todas las utilidades que se hayan generado hasta esa fecha, hasta el ejercicio anterior, hasta el 31 de diciembre de 2021. En todo caso, todas las indicaciones al numeral 5 se declaran todas inadmisibles por los mismos criterios que lo hicimos anteriormente. ¿Quiere poner en discusión, diputado Mellado, su admisibilidad? ¿O diputado Ramírez? ¿Ah? No es. Sí. Entonces, ¿la retira, diputado? Diputado Mellado, perdón. Sí. Yo lo único que quiero dejar en la historia de la ley es que realmente estoy preocupado por lo que viene en la economía, por el crecimiento económico, y si no postergamos la entrada de vigencia sobre temas
que las empresas venían de una manera, digamos. La idea es que se acomoden en un par de años a que puedan hacer el tema de las pérdidas, por ejemplo, un tema que efectivamente nosotros pensábamos que podría ser un 100% en vez del 85% y de ahí va a bajar un poco para que efectivamente pudieran estar, pero Sí, si claro, no hay mayoría para eso y está declarado inadmisible, presidente, yo no Muy bien. creo que se pueda hacer. inadmisible entonces. Ahora tenemos unas indicaciones que son del Ejecutivo. La letra J, que está planteando eliminar un párrafo en la página 17. Después en la letra K, para que usted, y después la letra J, Diego, para que precise para poder votar el numeral 5. Esas se fueron declaradas inadmisibles. Sí, gracias, presidente. Como Sí. estábamos explicando, este numeral 5 establece un incentivo tributario al pago, si uno quiere, anticipado de utilidades que tienen pendiente su tributación, con una tasa preferencial del 10%, que se puede optar por esto hasta el 31 de diciembre de 2025. 2024, perdón. Después viene la del 2025. Y establece esta tasa preferencial de 10%. Las indicaciones más bien son ajustes que tienen que ver con ajustes de texto. El que se hace en la letra D mayúscula es una corrección de referencia a la norma. Y por lo tanto, en definitiva, los ajustes son todos. Estoy viendo las del Ejecutivo para responderle al. Esta es la letra diputado. K. Y esa es del Ejecutivo también. Y después está la letra J. Que Sí, la letra son- J es una adecuación. son Estamos todas cambiando adecuaciones. contribuyente de impuestos finales por propietario comunero socio accionista, porque no hay aquí una definición de contribuyente de impuestos finales. Entonces estamos siendo más precisos en la adecuación normativa. No hay ningún tema de fondo en las indicaciones presentadas por el Ejecutivo. Sí. Muy bien. Entonces ponemos, secretaria, en votación el numeral 5 con la Ejecutivo. Presidente. Efectivamente. Ya. Perdón, ¿quiere la palabra, diputado Ramírez? Perdón. Gracias, presidente, por su intermedio. Saludo a las autoridades del servicio, asesores de Hacienda y especialmente a la subsecretaria. Presidente, me acuerdo en la primera reunión que tuvimos con el ministro Marcelo en su oficina, en el Ministerio de Hacienda en Santiago, algunos días antes de que se presentara esta reforma, en que él nos mostró las líneas gruesas de la reforma y nos mostró los principios tributarios en virtud de los cuales se iba a regir esta reforma. Uno de esos principios era la simplicidad. Esta es una reforma que va a simplificar el sistema tributario. Todo lo que tiene que ver con la desintegración es un enredo imposible de entender, que complejiza aún más nuestro sistema y no se cumple con el mismo principio que el Ministerio se había propuesto, que es el tema de la simplicidad. Por esta razón yo asumo que vamos a votar la disposición transitoria con las indicaciones del gobierno por economía procesal. Nosotros la vamos a rechazar porque consideramos que estos cambios que se están haciendo son malos. Pero además de eso, presidente, yo siempre sospecho de aquellas disposiciones transitorias que permiten que ciertas cosas entren en plena vigencia durante el gobierno siguiente. Y es especialmente sospechoso cuando eso se hace en el primer año de un gobierno. Es una especie de confesión tácita, yo lo voy a tomar así, obviamente que el gobierno no lo puede decir ni lo va a aceptar, de que estas son cambios que hacen daño y de los cuales se va a tener que hacer cargo el gobierno siguiente. Y por lo tanto, tenemos ahí una doble motivación para votar en contra, presidente, esta parte de las disposiciones transitorias. Muchas gracias. Ok, en votación. Señor presidente, el número 5, entonces, la página 16, con las indicaciones del Ejecutivo. Señor Barrera. Señor Bernales, ¿no está? Acá estoy a favor. A favor, estoy acá telemático, secretario. Sí, sí, A lo favor. veo. Señor Cifuentes, ¿no está telemático? No.
¿Está por telemática? Señor Mellado. Señor Ramírez. Señor Romero. Señor Sáez. Señor Sauerbaum. Señor Sepúlveda. Yo, a favor, me hubiera gustado sí que el director de Impuesto Interno pudiera haber precisado la aseveración que hace mi querido diputado Guillermo Ramírez con respecto a la simplificación del proceso tributario. Yo creo que el director de Impuesto Interno podría haber expuesto con plenitud que efectivamente gran parte de las normas apuntan en ese sentido y no en el sentido contrario que ha señalado el diputado. Me hubiera gustado esa respuesta, porque efectivamente uno de los principios, uno de los pilares, tal como lo señala el diputado Guillermo Ramírez, es ese. Y por lo tanto, rebatir ese punto es un tema muy relevante, creo yo, para el Ejecutivo, entre otros. Yo voy a votar a favor, pero me gustaría que, si usted Después de pudiera, la presidente, votación le podemos pedir después de la al votación, que pudiera efectivamente aclarar Ok. en todos los aspectos que se simplifica todo el trabajo tributario a propósito de este proyecto. Gracias, presidente, a favor. Señor Soto. Señor von Mühlenberg. Señorita Yomás. Presidente. A favor. 7 a favor, 5 en contra. Aprobado el numeral 5. Entonces, acogiendo la inquietud del diputado Alexis Sepúlveda, director, tiene la palabra. Sí, voy a partir al revés. Una vez que esté en régimen el nuevo sistema dual, efectivamente es bastante más simple desde el punto de vista de la cantidad de registros que van a tener que llevar las empresas y de todos los algoritmos que están asociados a determinar finalmente cuáles son los impuestos finales que afectan una vez que se van retirando las utilidades. Pero hay un proceso de transición del cual hay que hacerse cargo porque vienen arrastrándose algunos derechos establecidos sobre créditos asociados a la distribución de utilidades y del pago de impuestos finales. Entonces, estos años, hasta el 2027, son justamente que dan espacio a esa transición. Y adicionalmente, la simplificación que está ahí entregándose desde el punto de vista de aplicar impuestos sustitutivos, simplifica enormemente el proceso de retiro de utilidades. Y también tiene una reducción en la tasa final a la cual van a estar afectos la mayor parte de los contribuyentes que se acojan a esos beneficios. Entonces, en ese sentido, efectivamente hay una transición que es compleja porque están dejándose de lado una cierta cantidad de registros y van a quedar un conjunto de registros bastante más acotados y más simples de administrar, tanto para los contribuyentes como también para el servicio. La transición, coincidimos con el diputado Ramírez, que es un proceso complejo que hay que administrar de buena forma y por eso se está haciendo estos años en los cuales se están conciliando dos objetivos. Muy bien. Pasamos al numeral 6. Nuevamente hay una par de indicaciones del diputado Sauerman y Mellado en el numeral 6. El numeral 6 hay una indicación de ustedes que también se declara inadmisible por la misma razón a la anterior. Entonces yo le pediría a Diego, a la subsecretaria, que explicara el numeral 6, precisara. Con la indicación de ustedes en la Porque página tienen, 22. claro, porque tienen modificado, exactamente. En la página 22 y en la página 23 ustedes le hicieron unas observaciones, unas nuevas indicaciones. Sí, el numeral 6, el numeral 5 constituía un impuesto sustitutivo con una tasa preferencial del 10%. En el entendido de, por diversas razones, podrían haber contribuyentes que hubieran decidido no acogerse en un ejercicio, quizás como vamos a ver en los párrafos siguientes, de nuestra intención de eliminar todos los registros de arrastre de las que se han generado con ocasión de las últimas reformas tributarias, que sí creemos que es un ejercicio de simplificación. Por 2 años más se establece un nuevo impuesto sustitutivo. Lo que se hace es que se sube la tasa. Esto en definitiva incentiva que durante los 3 primeros años un mayor número de contribuyentes puedan acogerse a un impuesto sustitutivo, luego se sube el guarismo de 10 a 12% y por 2 años más se puede acogerse a los impuestos sustitutivos generados hasta las utilidades generadas al 31 de diciembre del 2025. Esto, en definitiva, es una segunda instancia y
algo que no dije en el punto anterior, pero que es de todas formas pertinente, tiene que ver con que los contribuyentes se pueden acoger varias veces a este incentivo. Porque uno de los puntos que se levantó como dificultades de esta norma es que muchas veces los contribuyentes podían tener problemas de flujo y no necesariamente poder pagar un impuesto sobre la totalidad de sus utilidades no distribuidas. Esta norma no es excluyente de que si yo me presento o solicito una vez, tengo que pagar necesariamente el impuesto por todas las utilidades acumuladas. Yo puedo acogerme a estos beneficios una vez por una parte de las utilidades y lo puedo hacer varias veces por varias partes. Por lo tanto, eso ayuda a que las compañías, en la medida que tengan flujo, se vayan acogiendo al régimen simplificado. Al menos en nuestro entender, es una norma que le permite justamente al contribuyente ir solucionando, y los numerales que vienen a continuación vamos a reforzar la idea de justamente dos medidas concretas de cómo se simplifican los registros a futuro, que son registros de arrastre de utilidades por operaciones que ya no se pueden hacer, pero eso es como el numeral, en definitiva el numeral siguiente, pero esto lo que hace es el mismo beneficio del año anterior, ampliarlo 2 años más, subiendo la tasa a un 12%. Muy bien. Votación entonces, diputado Ramírez. Sí, para no alargar la argumentación en la votación. De nuevo, acá entonces se está subiendo la tasa del 10 al 12, ¿sí? Para hacerse efectiva una vez que este gobierno deje la moneda. Y de nuevo, por las mismas razones anteriores, a mí me parece que este es el tipo de cosas que a nosotros nos parecen una confesión de parte respecto a que generan efectos negativos, pero que no los quiere sufrir el gobierno. Por eso vamos a votar en contra, presidente. Gracias. El diputado Romero. No se preocupe, diputado Ramírez. José Antonio Caz va a derogar todo esto. Perdón, Sí. yo pensé que iba a decir que no lo representaba en la vocería de todo el sector, digamos. En votación, el diputado Soto. Sí, lo que pasa es que están peleados diputados seculares. Vamos a avanzar entonces, señora ¿Toma la secretaria, votación? sí. Entonces, número 6 con la indicación del Ejecutivo. Señor Barrera, Por favor. presidente. Señor Bernales. A favor. Señor Cifuentes, ¿no está? Señor Millao. Está peleado con el diputado Naranjo. Muy bien. Señor Ramírez. Señor Romero. Señor Sáez. Señor Sauerman. Señor Sepúlveda. Yo voy a votar a favor porque en la sesión de la mañana discutimos sobre la importancia de algunas normas presentadas patrocinadas por diputados de Chile Vamos, que propiciaban la postergación más plazo de la implementación de la reforma. Las discutimos, no sé si se acuerdan. Don Gastón, usted es testigo, Agustín. En ese sentido, y discutimos lo bueno y calculamos los tiempos que el Ejecutivo le había dado. El ministro estaba de que estaba en la discusión, y calculamos los tiempos, que era un plazo de 2 años, 1 año. Entonces, esa era la versión de la mañana. Y ahora la versión de la tarde es de que estos plazos otorgados a los contribuyentes lo que buscan es prorratear eventualmente un impacto de la reforma en el próximo gobierno. Entonces, yo trato de quedarme con una, digamos, porque efectivamente en algunos aspectos todos coincidimos, por lo menos en la discusión de la mañana, de que era necesario dar los tiempos para hacer las adecuaciones, y por lo tanto ahora yo me debo entender de que la postura que me plantea Chile Vamos es que ojalá la implementación de la reforma del día al 12 se implementara de manera inmediata y no se establecieran estos plazos que benefician efectivamente a los contribuyentes. Debo entender eso, digamos, ¿no? Porque esa es la contraposición a la posición del Ejecutivo. Entonces, yo me quedo con la versión de la mañana de Chile Vamos, de buscar medidas que le permitan eventualmente hacer las pausas necesarias, dar los tiempos necesarios para que en estos cambios que tienen una complejidad, lo dijo el director de Impuestos Internos, pero que buscan al final del día simplificar el proceso tributario,
darle los tiempos necesarios a los contribuyentes para que se puedan adecuar. Por eso, de repente siento ahí que hay una pequeña contradicción, pero yo me quiero quedar con la versión de la mañana y principalmente con la intención y la orientación de las indicaciones que en su momento había presentado mi querido amigo y diputado Mellado. Gracias. A favor. Señor Soto. Sí, la gradualidad es la única forma de hacer cambios en materia tributaria y en cualquier otra materia de manera responsable y seria a favor. Señor von Mielenbroek. Señorita Yomas. Diputado Mellado, ¿está periodo? Ahí viene. Sí. Diputado Mellado. Presidente. Señor Naranjo. Ya, 7-5, presidente. Aprobado el número 6. Aprobado. Pasamos al 7. Desde nuevamente el diputado Mellado tiene una indicación con el diputado Sauerman que es inadmisible. En la página 24. 24. 24. Y ahí el Ejecutivo tiene unas modificaciones que sería bueno que precisara. Estamos en la página 25, la indicación. Sí, gracias, presidente. El numeral 7 es, como algo estábamos anticipando, un ejercicio que busca poner término a una serie de registros que se arrastran en algunos casos desde el año 2014 y que tiene que ver con las utilidades reinvertidas y los retiros en exceso. Voy a tratar entendiendo que son temas que de hecho hace muchos años que ya no existen, voy a hacer una breve explicación, pero las utilidades reinvertidas es un beneficio que existió hasta el año 2016 y que permitía retirar las utilidades desde una empresa, un contribuyente de impuestos finales, una persona natural, enviarlas a otra sociedad y no pagar impuestos personales. Eso permitió una serie de planificaciones tributarias de la época que llevaron a considerarlo una mala política pública. Se terminó el año 2016. Y los retiros en exceso era que cuando yo retiraba más allá de las utilidades que tenía anotado en mis registros empresariales, esa utilidad, que eran utilidades propiamente financieras, no pagaban ni primera categoría ni impuestos finales. Es decir, no tenían tributación cero. Entonces estamos en una situación donde hay unas partes de las utilidades que solo pagaron primera categoría, si es que pagaron, y otras utilidades que no han pagado ningún tipo de impuestos hasta el momento y que están ahí registradas en las compañías, no obstante, en su gran parte ya fueron retiradas de las empresas. Lo que estamos haciendo es poner término a estos registros, digamos, de arrastre. Estableciendo dos impuestos sustitutivos. En el caso de las utilidades reinvertidas, en el entendido que la gran mayoría de esas utilidades ya pagaron primera categoría, la tasa es 15%. ¿Por qué 15%? Porque en promedio se establece que estas utilidades pudieron haber pagado tasas del 20% por la fecha en la cual se terminó el beneficio y por lo tanto entre el 20 y el 22 y por lo tanto completarían una tributación más o menos de en torno al 35%. Entonces es un símil al caso anterior. Y las utilidades y los retiros en exceso, que son utilidades que no han pagado impuestos, la tasa que se propone es de un 20%. Eso es todo el ejercicio. Ahí está la indicación explicada. Estamos bajando el guarismo de 32, que era la tasa inicial, a los retiros en exceso, a un 20% para realmente incentivar que los contribuyentes se acojan a este impuesto sustitutivo y en definitiva completen, o sea, se entienda que son utilidades que completaron la tributación. Eso es el numeral 7. El 8 y el 9 están directamente relacionados con esto. No sé si entiendo que se prefiere ir punto por punto y por lo tanto después podemos explicar en detalle cada... Vamos a ir punto por punto. Muy bien. ¿Alguna observación sobre el 7? En votación, con la indicación del Ejecutivo. Sí, pero también hay una indicación presentada hoy día, presidente. Sí, la indicación presentada hoy día al último inciso que reemplaza los años 2022, 23, 24 por 23, 24 y 25 para hacer las adecuaciones de lo anteriormente aprobado. Porque está aquí. No, está en las indicaciones presentadas en la mañana, ¿sí? en la página 5. Ok. En la indicación.
Entonces, tomo la votación, Sí, presidente. muy bien. Número 7 con las indicaciones señaladas. Ok. Señor Barrera. Señor Bernales. A favor. Señor Millao. Señor Ramírez. Presidente, hay gente que ve esta sesión. Un saludo a las personas que ven la sesión, porque es poca gente, supongo, así que son como amigos cercanos. Y a propósito de eso, me mandan un informe de la Fundación Tax Foundation que dice que en materia de simplicidad retrocedemos y que en materia de competitividad tributaria quedamos en los últimos lugares, lo cual todos en esta mesa sabemos que es crítico para atraer la inversión y generar crecimiento económico. Voto en contra, presidente. Señor Romero. Presidente, para la tranquilidad del diputado Sepúlveda, yo solamente decir que en la mañana pedí que este capítulo entero no se votara hasta que tuviéramos completa y absoluta claridad, primero, los compromisos del gobierno en materia de indicaciones, que se había comprometido con los expertos en su minuto en la mesa técnica, que también hablaba de postergación de algunos efectos de la reforma, para que quedara claro si estábamos o no de acuerdo con eso. Segundo, hay todavía votaciones pendientes, compromisos que no están del gobierno, pedí que se complementaran y yo, lamentablemente, por esas cosas, estando pendientes, votaciones todavía del articulado general, yo voy a votar todo esto en contra. Pero sí, presidente, valoro que usted haya considerado la posibilidad de que esto se diera en detalle para las pocas personas que están escuchando y por eso le digo, diputado, yo por lo menos estoy votando en contra por eso, porque no se acogió lo que yo pedí también. Gracias. Señor Sáez. Por favor, por favor. Yo tengo clara diferencia, dice el diputado Romero, con el... Sí. Lo único que coincidimos es la letra R nomás, de Ramírez con Romero. Señor, No. señor Sauerbaum. Señor Sepúlveda. Señor Soto. Señor von Mühlenbrock. Señorita Llomas. Señor Cifuentes. Me dijo favor. No, se abstiene, dijo. Señor. Se abstiene. Se le rompió el... Va a echar la culpa a mí ahora. Se abstiene, dijo, ¿no? Ya, presidente. Mire, yo también, hay muchas personas que están acompañando el proceso de la discusión, y a diferencia del diputado Ramírez, tanto por el WhatsApp como por otros mecanismos, me están haciendo un visto bueno, que es muy buena la simplificación que se está planteando. Voto a favor. 7 a favor, 5 en contra y una abstención, presidente. Aprobado. Vamos al numeral 8. Que está a continuación, presidente. También Numeral hay 8 discusión. con una modificación solo del Ejecutivo. Hay dos modificaciones Del Ejecutivo. en la página siguiente. Sí, tienen- hasta la 27, que hay Sí. indicaciones del Ejecutivo. No sé si las quieren precisar, las indicaciones que están planteadas en relación al numeral 8. Acogen una inquietud del diputado Mellado y Sauerman, que aumentan del 25 al 26. Ahí ve, para que no digan que el gobierno no los acoge. En la página 25. Sí, No sé quién, ministro. sí, presidente, tal como se explicó cuando se vio el marco más general de los artículos transitorios, hay que aplicar normas respecto de cómo se va efectuando la imputación de utilidades una vez que entra a regir el impuesto del régimen dual. Entonces, en este artículo se establece ese orden que corresponde a lo que está en las letras A, B, C, D y E. Muy bien. Gracias, ministro. En votación. El 8. ¿Sí? Sí, el 8 y las indicaciones del Ejecutivo hasta la página 27. 27. Sí. Señor Barrera. Señor Bernales. A favor. Señor Cifuentes. Señor Mellado. A favor. Señor Ramírez.
Esto es lo mismo que el número anterior en la práctica, así que a favor. Perdón, en contra. En contra. En contra. Señor Romero. Señor Sáez. Señor Sauerbaum. Señor Sepúlveda. Señor Soto. Señor von Mühlenbrock. Señorita Llomas. Presidente. A favor. 8 a favor, 4 en contra y una abstención. Aprobado. En numeral 9 hay una sustitución del Ejecutivo al numeral 9. No sé, ministro. Sí, sí, presidente. Este artículo transitorio se refiere a qué es lo que se hace con los retiros en exceso que estén pendientes de tributación, o sea, que no se hayan acogido a los impuestos sustitutivos que se fijaban anteriormente, y se establece, y con lo cual se termina, ¿cierto? Se resuelve toda la situación de estos retiros en exceso que tributen con una tasa de 25% aplicado sobre la totalidad de los excesos de retiro registrados el 31 de diciembre del 2026. Al ser una tasa más alta que la de los años anteriores, por supuesto, esto constituye un incentivo a regularizar esta situación en los años previos. Muy bien. ¿Alguna inquietud? En votación. La sustitución del Ejecutivo al numeral 9. ¿Hay una votación anterior? No sé. ¿Repetimos la votación, diputado? No. No, ya. En votación. Señor Barrera. Señor Benales. A favor. Señor Cifuentes. Señor Mellado. En esta yo me abstengo porque me gusta el plazo, pero no la tasa. Señor Ramírez. Señor Romero. Señor Sáez. Señor Sauerbaum. Señor Sepúlveda. Señor Soto. Señor von Mühlenbrock. Contra. Señorita Llomas. Presidente. A favor. 7, 4, 2 abstenciones. Aprobado. En numeral 10 hay una sustitución del Ejecutivo y hay una indicación de los diputados Mellado y Sauerbaum que por las mismas razones anteriores es inadmisible. ¿Quiere la admisibilidad? Sí, yo quiero votar la admisibilidad producto de que las pérdidas, o sea, a una empresa que tiene un valor actual neto ya sacado a largo plazo, que te cambien de la noche a la mañana la posibilidad de tener pérdidas, o sea, del 100% de las pérdidas, lo que yo pedía es que ese 100% se traspasara un par de años más para poder acomodarse a que su negocio, digamos, pueda tener una manera distinta. Y la única diferencia con el gobierno es que nosotros pedíamos 100% todavía para el 2026, si no me equivoco, y de ahí en adelante bajar al 85, 70, etc. Muy bien, en votación la admisibilidad. Entonces, Precise bien para sí, que no haya sí, malas ok. interpretaciones. el que vota a favor, vota por la reclamación que ha hecho el diputado señor Mellado. Así que de esa manera, no hay- Vota que es admisible. así es. Y el que vota en contra dice que no es admisible. En votación la admisibilidad. Ya. Señor Barrera. Señor Benales. En contra. Señor Cifuentes. Señor Mellado. Señor Ramírez. Señor Romero. Yo voy a ser coherente con mi votación permanente en esto, así que voto todo en contra. En contra. Señor Sáez. Señor Sauerbaum. Señor Sauerbaum. Señor Sepúlveda. Yo la considero una buena indicación, ¿no? Yo creo que manteniendo el hilo de sustento que he dicho durante esta discusión, la posibilidad de permitirle a contribuyentes que tengan un mayor tiempo para las adecuaciones, para que el impacto no sea importante,
obviamente le da todo el sentido a la indicación. El problema es lo que argumentaba el diputado Guillermo Ramírez, que esta la coloca en otro gobierno, digamos. Entonces, como que el impacto me haría cargo de eso. ¿Ah? Ese es el problema. Pero efectivamente, yo creo que en la discusión que vamos a tener en el Senado, el tema de los plazos, la implementación, va a ser un tema de discusión. Yo creo que ahí hay una opción de diálogo importante. Yo me voy a abstener como una señal en términos de decir que siempre es importante tener la cautela, la pausa necesaria para los tiempos de implementación de una reforma tan importante, y obviamente no me voy a hacer cargo ahí de la otra parte, que eso me haría votarla en contra, de que esto finalmente se carga al próximo gobierno que viene. Ya. Entonces, manteniendo el mismo criterio, que es dar mayor plazo, yo me voy a abstener, porque entiendo que es obviamente inadmisible, pero creo que es un tema a discutir. Señor Soto. ¿Abstención? Señor Van Bielenbrock. Señorita Llomas. Presidente. En contra. Inadmisible, no junto los votos. Ustedes 4, 5, 6, ustedes 4, 5, así es. 6 a favor. 4, 5. Y 2. No juntó la 6, mayoría. 5, 11, 12, 13, le faltó 1. Le falta 6, 5, 2. 7 Sí, tendría que haber tenido 7 y tuvo 6 votos nomás. Se declara inadmisible. Muy bien, que el Ejecutivo pueda explicar la indicación sustitutiva que hace el numeral 10 me parecería pertinente. Sí, la indicación sustitutiva, en definitiva, esto tiene que ver con 2 puntos. Primero era darle mayor gradualidad a la entrada en vigencia respecto de la limitación de las pérdidas. El proyecto original planteaba que por el año 2024 las pérdidas se iban a poder deducir con un límite de un 75%. Lo que estamos haciendo es trasladando al año 2025, que recién ahí se empiece el proceso y que sea todavía más gradual, que sea 80% el año 2025 y 65% el año 2026. Esto también tiene que ver con lo que se va a votar a continuación, un par de votaciones adelante, que tiene que ver con el incentivo a la adquisición de activos fijos que puedan ser depreciados en una parte de forma instantánea, lo que podría llegar a generar durante el año 2024 una pérdida tributaria, durante el ejercicio 2023, una pérdida tributaria en algunos contribuyentes, y por lo tanto no tendría sentido que acto seguido en 2024 yo les recortara ese gasto. Es incompatible una norma con otra, y por eso se decide aplazar en un año la vigencia de la norma para que todas las modificaciones propuestas por la reforma sean más orgánicas como sistema. Muchas gracias. En votación entonces el numeral 10. El 10, ya. La indicación del Ejecutivo. No, pero lo votamos. Ah, sí, tiene toda la Estamos en la razón, admisibilidad. Así es. No se confunda. Perfecto, presidente. Señor Barrera. A ver, el texto del Ejecutivo. Estamos votando la indicación sustitutiva del Ejecutivo. Sí. Señor Bernales. Favor. Señor Cifuentes. Señor Mellado. Señor Ramírez. Bueno, presidente, estas son todas. Yo no sé cómo el gobierno va a reemplazar la falta de inversión privada, pero en fin, estas son todas normas anti-inversión. El gobierno nuevamente lo que hace con esta indicación es posponerlo para el gobierno siguiente. Nosotros hemos conversado en Chile Vamos para que en el Senado la reforma esté plenamente vigente en el último año de gobierno, para que se hagan cargo políticamente del desastre económico que van a generar. Y por lo mismo, presidente, por esta aceptación tácita del gobierno de que esta es una norma anti-inversiones, que yo voto en contra. Señor Romero. Señor Sáez. Señor Sauerman. Señor Sepúlveda. Señor Soto. Señor Van Bielenbrock. Señorita Llomas. Presidente. A favor. Sí, 8-5, presidente. Muy bien. Aprobada. Estamos en numeral 11, página 31.
ahí hay una indicación de los Para diputados. pedir votación separada, Sí, nomás, presidente. Sí, para pedir votación, la retira. Muy bien, entonces pongamos en votación el numeral 11, que está en la página 3. Ministro, tiene la palabra. Sí, presidente, este artículo transitorio se refiere a la gradualidad en la implementación de la reducción de los límites de renta presunta. Entonces establece los límites intermedios para los años 2024, 2020 y 2025. Para que el régimen con el nuevo límite que es común a toda la renta presunta entre en vigencia en el año comercial 2026. Ok, muy bien. Entonces ponemos en votación. El número 11. ¿La misma votación? ¿8-5? No, se eliminó, la retiró el diputado Cifuentes. Señor Barrera. Ahora sí. Señor Barrera. Señor Bernales. Señor Bernales. A favor. Señor Cifuentes. Señor Mellado. Señor Ramírez. Señor Romero. Señor Sáez. Señor Sauerbaum. Señor Sepúlveda. Ya no sé cuál es el final. Señor Soto. Pero puedo partir de abajo, se ríe. Le dijo, señor Soto. Señor von Meulenbrock. Está muy gracioso este niño. Señorita Llomas. Vamos a ver quién falta. Señor Mellado. Señor Sepúlveda. Señor Ramírez. Ya votó. Se abstuvo. Señor Romero. Señor Sepúlveda. Señor Formule votó, presidente. A favor. Ya. 8 a favor, 1 en contra y 4 abstenciones. Aprobado. Ahora vamos al numeral 12, que no hay indicaciones y solamente el texto del Ejecutivo. 2 y 13, presidente. El 2 y 13, si quieres, lo explica conjunto. Okay. Sí, a ver, el numeral 12, cuando hace mención al artículo 38 bis, se refiere a los términos de giro. De nuevo, esto tiene que ver, se parece a la situación de los dividendos. Las compañías que pongan términos de giro durante el año 2025 se van a regir según las normas de término de giro vigentes al 31 de diciembre de 2024, que en definitiva fue su último ejercicio comercial. De nuevo, por coherencia normativa, para no cambiar respecto de una compañía que toda su vida estuvo bajo un régimen tributario y aplicarle el término de giro respecto de otro régimen tributario. De nuevo, esto tiene que ver con coherencia normativa y ajustes que hay que hacer durante el 2025, que es el año principalmente de transición de régimen. El numeral 13 tiene que ver con lo mismo. Puedo hacer una precisión, que hay una indicación que ingresó el día de hoy, que tiene que ver con que había una mención a un régimen transitorio por el 2023 y 2024. Como ya en el numeral 1 del transitorio se eliminó la mención al año 2023 y cualquier modificación empieza a regir a partir del 2024, hay un ajuste en consecuencia en este numeral. Lo que sucede respecto del artículo 56, que es el numeral 13, es algo que va en beneficio de los contribuyentes. Me explico. Actualmente existe una norma de control que establece que las personas naturales no van a pagar más de un 44,45% de tasa. Esa es la tasa máxima.
sin perjuicio que con ocasión del semi-integrado y el último tramo de global complementario, la tasa podría llegar hoy a 49 con el régimen actual. Entonces se da un crédito especial. Como las nuevas normas de impuestos personales, es decir, la tasa marginal del 43%, empieza a operar el año 2024, bajo el régimen tributario semi-integrado actual, implicaría que si yo aplico el régimen actual sin ningún control, las tasas se dispararían a un total de un 49,45%. Entonces lo que estamos haciendo en este numeral es aplicar un crédito para evitar que esa tributación en definitiva se aplique y por lo tanto que la tasa máxima se mantenga en un 44,45 por el año 2024. Eso es lo que hace el numeral 13. Muy bien. Hechas las precisiones, se pone en votación el numeral 13 y 14. 12 y 13. Perdón, 2 y 13. 2 y 13. No, leí mal. No puedo ser tan perfecto. Si no, uno se cree la muerte, Vicente. Señor Barrera. Señor Bernales. A favor. Señor Cifuentes. Señor Mellado. Señor Ramírez. Señor Romero. Señor Sáez. Señor Sauerbaum. ¿En contra? Abstención. Señor Sepúlveda. Señor Soto. Señor von Mühlenbrock. Contra. Señorita Yomas. Presidente. A favor. 8, 2 en contra, 3 abstenciones. Aprobado. Ahora vamos a la página 35, letra C. No, eso es lo del numeral 13. ¿Perdón? El 35 era el numeral 13, es parte del numeral 13. Toca la página 41. Ah, verdad, tiene razón. Tiene razón. Formaba parte del... Tiene razón que formaba todo parte del mismo... 41, numeral 14, tiene toda la razón, perdón. ¿Algún comentario sobre el numeral 14? Sí, el numeral 14 nuevamente es una adecuación por lo que va a suceder el 2025. El 63 bis es el artículo que establece el nuevo impuesto a las rentas del capital con esta tasa del 22%. Lo que dice este numeral es que este artículo se va a aplicar solo respecto de las utilidades que se generen a partir del 1 de enero de 2025. Si nosotros no dijéramos eso, lo que pasaría es que las utilidades que se distribuyan durante el año 2025 pagarían global complementario y además el impuesto a las rentas del capital. Entonces, lo que estamos haciendo en definitiva es evitar una doble tributación con coherencia con las normas anteriores planteadas de nuevo, porque el año 2025 es el año de la transición al nuevo régimen. El numeral 15, no. Vamos al numeral 14 en votación. Solo numeral 14. Sí. Presidente. Señor Barrera. Señor Bernales. A favor. Señor Cifuentes. Señor Mellado. Señor Ramírez. Señor Romero. Señor Sáez. Señor Sauerbaum. Señor Sepúlveda. Una norma pro contribuyente que evita una doble tributación, me cuesta pensar que uno pudiera votarla en contra. A favor, presidente. Sí. Señor Soto. Señor von Mühlenbrock. Señorita Yomas. Presidente. A favor. 8-5, presidente. Aprobado. Número 15, ¿verdad? El numeral 15. No sé si lo van a precisar.
Diego. Sí, presidente, el numeral 15 es la norma que establece la gradualidad respecto del incremento de la tasa de los instrumentos con cotización bursátil. Entendido de que este año, en verdad, a mediados del año anterior, empezó a regir la tasa actual del 10%. Nosotros proponemos que el cambio siguiente, que es el incremento al 22%, con posibilidad de reliquidar, empiece a partir del año 2024. Muy bien. ¿Algún comentario? Diputado Sauerman. No, preguntarle, presidente, porque la norma lo que dice es que estas ganancias de capital por acciones con presencia bursátil lo que hace es subir el impuesto, ¿cierto?, de 10% al 22%. Entonces, eso significa que si se vende una acción el 30 de diciembre del 2023, la tasa va a ser del 10%, pero si se vende el 2 de enero del 2024 es del 22%. Entonces, han habido otras modificaciones de este tipo en donde ha habido un periodo de tiempo para poder atenuar este efecto. Entonces, obviamente se crea con esto, si queda tal como está, un efecto un incentivo para poder vender las acciones lo antes posible antes de esa fecha. Entonces, no sé si se ha evaluado ese efecto o si se va a hacer algo para poder normalizarlo, como se ha hecho en otras partes, en otras ocasiones, en donde se han establecido algunas reglas transitorias. Sí, esa es la idea, Diego. Sí, solo creo que es bueno precisarlo, pero lo que estamos haciendo es muy similar a lo que ocurrió cuando se aprobó esta norma, donde si uno vendía una acción el 31 de agosto pagaba 0%, y si vendía el 1 de septiembre pagaba un 10%. O sea, esas situaciones en definitiva ocurren. Lo que estamos haciendo es que, a diferencia de la legislación anterior, donde la transitoriedad fue solo de 3 meses, no miento, de 6 meses desde la aprobación de la ley, nosotros estamos contabilizando más o menos 1 año y medio. O sea, y por lo tanto, desde que se presentó el proyecto de ley, entre diferencia entre uno y otro. Por lo tanto, todavía hay un proceso de ajuste suficiente desde que se presentó el proyecto de ley. Ok. En votación. ¿Perdón? Diputado Solamente Ramírez. quería preguntarle, presidente, al Ejecutivo si hay algún estudio acerca del impacto que tuvo la tasa del 10% antes de subir al 22%, digo. Entonces, ministro Diego, puesto interno. Sí, es una consulta que entiendo que el diputado ya había señalado en una ocasión anterior. Los estudios que se han realizado respecto del impacto de la actual modificación, es decir, que pasó a ser un ingreso no renta a estar grabado con impuesto con tasa plana del 10%, no generaron un efecto respecto del mercado de capital. Por lo tanto, podemos buscar ese informe y se lo hacemos llegar al diputado. Muy bien. Ministro. A eso, presidente, simplemente agregaría que los análisis que se han hecho sobre evolución de la bolsa en los últimos años, en general, las fluctuaciones la atribuyen a factores macroeconómicos. No ha tocado ver alguno que se lo atribuye a la entrada en vigencia de esa norma tributaria. Ok. En votación, entonces, el numeral 15. Ya, presidente. Señor Barrera. Señor Bernales. A favor. Señor Cifuentes. Señor Mellado. Señor Ramírez. Presidente, espero que nos hagan llegar ese informe. Es un hecho objetivo que la bolsa está pasando por un momento difícil y me gustaría saber cómo es que aíslan el factor en cuestión respecto de otros factores que podrían estar incidiendo en este problema que estamos teniendo hoy día, presidente. Voto en contra. ¿Cómo votó, señor? ¿Cómo vota? Señor Romero. Presidente, yo espero que el Senado ponga lupa en estas normas y no deje pasar con tanta facilidad como está pasando acá. Yo voto en contra. Señor Sáez. Señor Sauerbaum. Presidente, solamente yo entiendo el gobierno tiene su posición, pero dejar claro que cuando se pagaba cero, se dio una norma transitoria para que se tribute solo por la ganancia,
luego del cambio de la ley que subió al 10%. Entonces, por eso nuestra preocupación es si va a haber un plazo. Yo entiendo que el impacto va a ser sí o sí de todas maneras, pero creo que debiéramos haber hecho una cosa distinta. Bueno, voto en contra de todo caso. Señor Sepúlveda. Recién votó el señor Sauerbaum, le toca a usted. Está nervioso. Señor Soto. Siempre ha estado primero que usted. Señor von Meulenbrock. Señorita Yomas. Presidente. A favor. 8-5, presidente. Aprobado. En la página 42, el Ejecutivo ha presentado unos nuevos artículos transitorios. Ministro. Sí, presidente. Solo como un agregado a la discusión anterior, que tenemos que acordarnos de que lo que está grabado con ese impuesto en el caso de las transacciones de acciones, es la ganancia de capital, no es la transacción de una acción en sí misma. ¿Ah? Y por lo tanto, y se propone en esos términos porque constituye una renta, y no hay muchas razones para pensar que reciba un tratamiento distinto de otras rentas. Ahora, pasando a estos artículos, el artículo 15º transitorio contiene la norma que permite que se apliquen los convenios de doble tributación que estén suscritos, aun cuando no estén todavía ratificados por la contraparte, como es el caso de Estados Unidos. Esto como comentamos en la sesión de la mañana, esta es una norma que se ha venido incluyendo en varias modificaciones tributarias recientes a raíz de la prolongación de la tramitación del Tratado de Doble Tributación con Estados Unidos. Muy bien. ¿Algo más? ¿No? No. Muy bien. Entonces, Ponemos en votación el artículo 15º transitorio. el 15º. De uno. Vamos de a uno, mejor para ir explicándolo. Primero ponemos el artículo 15º transitorio en votación. Ya. Señor Barrera. A favor. Señor Bernales. A favor. Señor Cifuentes. A favor. Señor Mellado. Señor Ramírez. Ya. Señor Romero. Al final. Señor Sáez. A favor. Señor Sauerbaum. Señor Sepúlveda, capeteado. Señor Soto. Señor Soto. Señor von Meulenbrock. Señorita Yomas. Señor Romero. Presidente. A favor. 7 a favor, 3 en contra y 1 abstención. Aprobado. A continuación votaríamos el artículo 17º transitorio. Sí, presidente, este artículo se refiere a la depreciación semi-instantánea de bienes de capital en el ejercicio tributario 2023. ¿En votación? En no. votación. El 16º transitorio. Sí. 16º. Ya. Señor Barrera. Señor Bernales. A favor. Señor Cifuentes. Está en votación, pero si quiere todo lo que usted consulte para que... ¿Qué probabilidades hay de que esta ley esté en ejercicio para este año? Se modifica después. Se readecuará en el Senado. Hasta el 2026.
Estamos en el 16º transitorio. Claro, o sea, ¿Sí? sí, esto está referido a las inversiones de bienes de capital que se hagan durante el 2023, donde se podrá aplicar, ¿cierto?, la depresión acelerada en el ejercicio tributario correspondiente. Esto permite que, aunque la ley se apruebe en el transcurso del 2023, las inversiones que hoy día se estén iniciando ya Pasan para el puedan, 24. sean reconocidas para efectos de la aplicación de la depresión simultánea. Puro a favor de los contribuyentes. Señor Mellado, Es una ley pro inversión esta. Sí, claro. señor Romero, señor Sáez, señor Sauerman, señor Sepúlveda, ¿está peleado? Sí. Señor Soto, señor von Mühlenbrock, señorita Yomas, señor Mellado, señor Romero, señor Sauerbaum, presidente, A favor. 7 a favor, 4 abstenciones. Aprobado. Después habla de un 17º, que no lo encuentro en mi Aquí compadre. una indicación del diputado señor Cifuentes, donde pide ¿Y dónde está el votación 10º? separada, pero eso es el siguiente, no es mi indicación. Ah, lo que pasa es que el texto dice que hay una 17º. Sí, está debajo donde dice indicación que se pegó, digamos. En la página 44, Sí. ahí dice diputado Cifuentes solicita votación separada y luego artículo 17º transitorio. Sí. Respecto de ese, sí. Ah, no es del diputado No, Cifuentes. lo que pasa es que está pidiendo votación No, separada pues de ese artículo. yo pensé que estaba muy identificado con el Ejecutivo, el diputado Está Cifuentes, pidiendo votación separada. que ya son unos. Sí. Lo que pasa es que entiendo yo que la idea es poder retrasar la entrada en vigencia de esta norma para inicialmente para el 2023, pero como no va a estar en aplicación la reforma, no tiene sentido y hay que retirarla. No, pero esta no es de indicación suya. No, es una indicación del Ejecutivo. Pero va a ser una consulta sobre cómo se aplica el Ah. 2023. Yo primero retiro la votación y después hago una consulta respecto de que ocurre con el país. ¿Ejecutivo? ¿Ejecutivo? Sí, presidente. Además hay una indicación del Ejecutivo que no aparece en el comparado, ¿cierto? Que baja la tasa a 13% en el 2023. No está en ningún comparado, está en el documento. En el que Porque entregaron llegó hoy hoy. día. Está en los oficios que ingresamos. En quien ingresaron hoy día. Cambiar el guarismo por 13. Claro. Acá. Ay, La indicación 15 por sería 13. para reducir el 15% a 13%. Están las últimas indicaciones que entregó el lo Ejecutivo, las Existe la 275-870. indicación es sobre indicación. La hacemos sobre el proyecto. Sí. ¿Entiendes? Sí. Pero aquí la arreglamos. Sí. Ya, lo votamos. ¿Precisada la declaración? Muy bien, en Ya. votación. No, retira la votación separada. Ya. Ya. 17º. Entonces se entiende lo que estamos votando, ¿no? Sí. Perfecto. Señor Barrera, Diga al diputado. Está en la aplicación de esta reforma del año 2024. Sería con el 13%
ocurría que en la declaración de impuestos de la operación renta 2024 se declararían rentas del 2023 con la tasa del Del 13%. Del 13%. Así entiendo, ¿no? Claro. Sigamos. Ya, a ver. Ya, el señor Barrera votó a favor y señor Bernales. A favor. A favor, gritó. Sí, disculpe, diputado. ¿Ah? Ahí sí, gracias. Ahí sí, ahí sí, ahí sí. Tenía activado el audio y no la cámara. Señor Cifuentes. Consulta, perdón, presidente, disculpe. Es que aquí puede haber un problema de técnica legislativa porque lo que, A ver, lo que estamos tratando de hacer es aprobar una ley que grava a un ejercicio presupuestario que no estaría no está en aplicación la ley, digamos. Entonces sería retroactiva. Por eso es un transitorio. Y si lo considera explícitamente puede ser. Sí, o sea, está bien planteado. A ver, yo entiendo que lo que hace sí es rebajar. Lo que pasa es que no sé si vio que había una indicación que hay presentó otra. hoy día el Ejecutivo. Ah, no, esa no la vi. Que baja de rebaja 15 a 13. 15 No, eso a yo la considero, pero el único cambio, bajar de 15 a 13. Nada más. Pero lo que está puesto en un escenario donde esta reforma no va a estar en aplicación antes del año 2023. Pero Va a estar en aplicación el año 2024. Estamos grabando un ejercicio presupuestario anterior. el ministro, explíquelo usted, ministro, porque ya lo explicó antes. No, lo estoy grabando con el 13%. Sí. Pero antes era el 15, po. Hoy día... Ya. Hoy día es 15. Claro, po. Eso cambia absolutamente la cosa. Y ahora lo acaban de bajar del 25 al 13. Sí, pero la presentado hoy Claro. día, que rebaja... Es una gran... gran pro contribuyente, inversión. Presidente. Sí. Para quedar claro, A ver. para quedar claro, las pymes este año subían a un 25%, ¿cierto? Sí. Nosotros pedimos que mantuvieran el 10%. El gobierno dice, vamos a partir por el 13%, después vamos a subir un 20%, y el otro año, en 3 años más, vamos a subir al 25%. ¿Eso es así? Muy bien, sigamos con la votación. Ya, entonces, señor Cifuentes. Apruebo. Señor Mellado. Señor Ramírez. Presidente, yo voy a votar en contra porque estoy en desacuerdo con la norma, porque acá estamos votando la norma más la indicación. Claro, la indicación la suaviza, pero la norma es mala y por eso voto en contra. Señor Romero. Señor Sáez. Señor Sauerbaum. Presidente, mire, nosotros habíamos insistido en hacer el aplazamiento de la ley 21.256, que los tiene tributando al 10%. Entiendo yo que el gobierno no accedió a eso. Pero como se dice en el campo, peor es mascar el laucha, así que votamos a favor. Baja del 25 al... Sí, po. Tiene un tobogán. Sí, sigamos la votación. Señor Sepúlveda. Señor Sepúlveda. Señor Soto. Señor Formiolenbrock. No sé. Sí. Señorita Yomas. Señor Sepúlveda, que no ha votado. Pero- Yomas dijo que a favor. Ya. Luego me falta el señor Sepúlveda. Bueno, esta es una norma que mitiga el impacto de la reforma tributaria. Yo creo que es positiva, sin lugar a dudas. Uno puede estar en el fondo en contra, pero uno puede estar en la parte que estamos discutiendo a favor de que efectivamente haya una mitigación del impacto que tiene la reforma tributaria, y sobre eso uno tiene que pronunciarse, si no, todo en contra, pues no tiene sentido. Y obviamente esta es una norma positiva en esta materia. A favor, presidente. Señor Romero. Mire, el argumento que da el diputado Sepúlveda me convenció. me convenció.
Así que voy a votar en contra, porque efectivamente es tan mala esta reforma que para mitigar los efectos tenemos que tener estas normas para que no sea tan fuerte el impacto. Así que voto en contra. Gracias, presidente. Presidente, Porque esta es una reforma en su sentido integral, pro inversión, pro crecimiento, pro empleo, pro contribuyente, voto a favor. ya, presidente. 10 a favor, 3 en contra. Aprobado. El 17º transitorio. Los diputados Mellado y Sauerman han presentado una indicación que es inadmisible, de acuerdo a lo que hemos conversado con la Secretaría. Presidente, ¿me permite? Sí, todo. Presidente, sí, solamente era, pero ya como se votó en el artículo 16º, ya se votó el 50%, esta queda afuera, digamos, queda out, Sí, porque la verdad por que eso, no. pero yo no Y quiero- era lo mismo, la misma intención que tenía lo que votamos recién a favor, lo tenía con el tema de la depreciación, ¿ya? Que poder depreciar 100% estos 2 años que viene, porque eso te genera inversión, y la depreciación del 100%, y de ahí jara 50, pero no, ya se había aprobado 50 y 50. Retira las dos indicaciones entonces, ¿no? Las dos indicaciones. Muy bien. Hemos concluido este capítulo. Ahora viene el siguiente. ¿Tenemos el texto? ¿Aquí viene el texto? Pero está. Pero... Sí, diputado Romeros. Disculpe, presidente, yo quería preguntar una cosa. ¿Qué vamos a hacer mañana? Mañana se supone ya llegó la citación. No, mañana en la de que mañana, mañana diputado, por lo que he escuchado, distintos parlamentarios que quieren participar de la sesión de sala, no vamos a sesionar. Vamos a sesionar a las 3 de la tarde. En la ¿Ya? mañana no vamos a sesionar. No, porque hay interés de los parlamentarios. ¿Ah? Yo he recogido la voz del pueblo que me ha expresado individualmente esa petición y a raíz de aquello acojo la voz del pueblo y entendiendo la situación de cada uno de ustedes, suspendemos la de mañana y en la tarde sí partimos a las 3 de la tarde. El diputado... Grande presidente. Presidente, presidente, Sí, diputado. usted dijo en la mañana, cuando estábamos viendo el tema de las cooperativas, íbamos a ver cómo hacer una sesión con las cooperativas. No sé cómo lo vamos a hacer eso. A pesar de lo que dijo el secretario de Abogados. Sí, veámoslo mañana cómo vemos la cosa en las cooperativas. Muy bien, ¿tenemos el nuevo texto? Sí. Presidente, aquí llegó. Presidente, Diputado. presidente, ¿será mucho pedir la misma línea a lo que hizo el diputado von Mühlenbrock? Yo sé que tiene mucho trabajo la Secretaría, pero quizás que mañana nos cuenten qué es lo que queda. No, sí, ya lo dijimos en la mañana. Ah, yo no estaba. Nos van a entregar un documento, no sé acaso lo tienen listo ya. Ah, pero muy bien. Supongo que fue idea de Alexis Sepúlveda, que nos anticipamos tanto. ¿De qué era lo que estaba pendiente? Muy bien. De lo que estaba pendiente, Eso. sí, nos van a hacer un estupendo. posteo Qué eficiencia, presidente. Gracias. No, pero además, Sí. yo lo secundé. Es una buena idea. Presidente, pero además, ¿qué nos falta? Ah, O sea, ¿qué nos queda y qué nos falta? Muy bien. ¿Qué hemos dejado pendiente? ¿Y qué nos falta por aprobar? Bueno, perfecciono la propuesta del diputado Romero, finalmente tuve que meter un... Muy bien. Diputados, entonces entramos al artículo 3º. El IVA a los servicios y compras digitales va a ser el primer comparado. ¿Sí? ¿Lo tienen? Sí, lo tenemos aquí a la vista. Perfecto. Y en el número 1, En la página 3. en la página 3 se refiere a los contribuyentes. Tiene 3 letras. La letra A refirió a las emisores de tarjetas de pago. Reemplaza la palabra retengan por recarguen, retengan, declaren y o paguen. Muy bien. Ahí El veo. Ejecutivo quiere referirse a esta propuesta de indicación al artículo 3º.
Sí, presidente, la modificación al artículo 3 de la ley del IVA tiene que ver fundamentalmente con compras digitales. Esto es algo que está fundamentalmente destinado a combatir la informalidad. Uno de los puntos que se ha detectado es personas que compran en grandes volúmenes en el exterior a través de plataformas digitales, no pagan IVA al ingreso y luego también muchos de ellos comercializan de forma informal. Por lo tanto, esta es una medida que apunta hacia una mayor formalización. Entonces, lo que establece, y mayor equidad también para aquellos que comercian de forma nacional. Entonces, lo que se establece es algo bastante similar a lo que ya existe respecto de las plataformas digitales. Es decir, primero se establece una obligación de recargar en el cobro que hacen las tarjetas de crédito por adquisiciones en plataformas efectuadas en el exterior. ¿Cuándo? Cuando en definitiva superen los límites legales, que son fundamentalmente compras por sobre los $30. Es decir, cualquier compra por sobre $30 efectuada en el exterior debiese pagar IVA. Como actualmente no se paga IVA por esas operaciones, lo que se está estableciendo es dos cosas. Una es, se establece un sistema simplificado para inscripción, de forma que las plataformas que así lo deseen se inscriban, así como ocurrió con los proveedores, por ejemplo, de servicios de streaming que se inscribieron en el país para efecto de aplicar IVA, y aquellos que no están inscritos, el Servicio de Impuestos Internos va a poder establecer un cambio de sujeto. ¿Qué implica? Que se va a establecer un recargo en los pagos de la tarjeta de crédito por el equivalente al IVA. Hay algunos comercializadores de plataformas digitales que ya están utilizando esta norma y que en definitiva cuando uno adquiere bienes por sobre los $30 ya incrementan el precio en un 19% y están enterando esos montos al fisco. Eso ya existe. Entonces lo que se está haciendo es formalizar al resto de las plataformas y de nuevo esta medida va en pos directo de mejorar el control sobre la informalidad, que entendemos ha sido una prevención y una preocupación bastante transversal y de hecho fue uno de los puntos que se levantaron en la mesa de asesores, que hubieran mayores medidas en pos del combate de la informalidad. Bueno, esta norma apunta directamente a combatir la informalidad estableciendo este mecanismo de cambio de sujeto y o inscripción por la adquisición de bienes respecto en el exterior, haciendo de nuevo un símil con lo que ya ocurrió respecto a las adquisiciones de servicios digitales, fundamentalmente las plataformas de streaming que fueron quizás como lo más paradigmático impulsado por el gobierno de Sebastián Piñera. Muy bien. ¿Alguna consulta? Diputado Mellado y luego el diputado Barrera. Gracias, presidente. Sí, a ver, hay dos cosas que me preocupan. Es solamente en los pagos con tarjeta de débito y crédito, se van a cargar al banco. También hay algunas corredoras donde se pide, digamos, y se paga en Chile. Todo lo que sea apuestas online, ¿también se va a meter en este tema o no? Porque nosotros estamos viendo en la Comisión de Economía las apuestas online y espero que el gobierno se involucre también en eso, porque hay $50 millones ahí que ellos quieren. Pero el punto es también esto va a ir a esto. ¿Cómo lo van a hacer físicamente, impuestos internos? Porque la verdad es que es complicado, porque si en el caso de lo que sea informal, y se paga, supongamos, hay 53 aserraderos ilegales entre los Sauces y en Cañete, 53. Impuestos internos no ha ido nunca a legislarlo porque no están pagando impuestos, por lo tanto no se van a controlar, pero están ilegalmente ahí, digamos. Pero ellos les compra a alguien les compra y les paga, quizás no en efectivo, le hace transferencia. También se va a ver ese tema para ver de qué manera ese comercio ilícito se hace también con transferencia. O sea, la banca se va a comprometer a que las transferencias de pago, a que las tarjetas de crédito y débito también estén, o solamente los que están con tarjeta. No me queda claro esa parte porque eso es bastante pequeño con respecto a todo el volumen de informalidad que hay
porque informalidad, si estamos hablando de comercio ambulante, por ejemplo, es tremendo que hay un mayorista que trae, ¿cierto? Y le provee al minorista, pero alguien tiene que pagar IVA, o sea, alguien debiera pagar IVA, alguien debería estar mirando cómo se hace eso. ¿Hay inteligencia artificial para eso? ¿Va a haber? No sé, eso me preocupa. Gracias, diputado. Diputado Barrera ha solicitado la palabra y después el diputado Sáez. Sí, la pregunta, explicaba recién Diego de que a través de su intermedio hay empresas que ya están cobrando en el comercio electrónico ese IVA y las que no, dice que se va a hacer el cargo cuando se haga el pago. ¿Cómo es cómo va a ser en términos prácticos? ¿Se va a descontar ahí en el momento con otra aplicación? No sé, no me lo imagino, o en el banco, ¿cómo? Eso. Diputado Sáez tiene la palabra. ¿Alguien más ha solicitado la palabra? Gracias, presidente. Yo hago mía también la inquietud que ha planteado el diputado Mellado y recojo también lo que decía Diego anteriormente, presidente, respecto a que este tipo de normas, en mi caso, por ejemplo, en la región de los lagos, han sido pedidas insistentemente por los gremios de Cámara de Comercio, por ejemplo, Cámara de Comercio detallista, cámaras de turismo en comunas más pequeñas, pero es una inquietud que se ha planteado respecto de, por ejemplo, plataformas, voy a nombrarla como Airbnb, que realiza básicamente arriendo de cabañas o departamentos, habitaciones, pero ahí no queda ningún registro y hay una especie de competencia desleal, evidentemente, con quienes sí están formalizados y cumplen con todos los requisitos para, en este caso, operar en el mercado del turismo, por ejemplo. Entonces creo que aquí, y quiero preguntarle por su intermedio al ministro, y si es que hay espacio, por ejemplo, para ir un poco más allá respecto de las apuestas online, que es una cuestión que ha estado bien en boga. Sabemos cómo esas casas de apuestas hoy día son prácticamente los dueños del fútbol chileno, por ejemplo, y qué están dejando a cambio. Por lo tanto, es una cuestión que inquieta. Bien, diputado Romero ha solicitado la palabra, diputado Ramírez y diputado Sepúlveda. Presidente, acá me gustaría saber si el gobierno tiene alguna cifra, cuánto es la cifra del comercio informal en Chile, si hay unos cálculos respecto a eso. Lo otro que yo quisiera saber es que actualmente, hoy día, cualquier transacción con tarjeta debería pagar impuestos, es rastreable para que paguen los impuestos, o no. Y lo otro, ¿en qué mejora esta normativa a lo que hay existente en Chile? ¿Qué se va a hacer distinto a través de esto? Y finalmente, ¿qué se pretende o cuánto sería la meta de formalización que habría detrás de esto? Gracias. Gracias, diputado. Diputado Ramírez. Gracias, presidente. Presidente, durante la discusión de la reforma tributaria no hemos tenido demasiados acuerdos en esta mesa, pero creo que este es uno. A mí me interpreta lo que ha dicho el diputado Sáez, me interpreta lo que ha dicho el diputado Mellado. Esta es una norma que vamos a votar a favor, pero es muy tímida. Y nosotros quisiéramos pedirle al gobierno que aproveche la oportunidad para presentar normas que puedan combatir de mejor manera la informalidad. El diputado Sáez hablaba de la competencia, que es una especie de competencia desleal, y tiene toda la razón, pero no solamente eso, sino que además, cuando hay altos niveles de informalidad, se produce un problema que es tributario también, que es que los que están formales pagan impuestos por los que no están formalizados. Y eso también es injusto. Es injusto al final en muchas otras áreas, también en el previsional. Entonces, presidente, nosotros vamos a votar a favor de esto. Celebramos el rumbo de esta indicación, pero creemos que puede ser mucho más profunda. Y nos gustaría que antes de que termine la discusión de la reforma tributaria se puedan presentar más indicaciones y más medidas que vayan en este sentido. Gracias, presidente. Gracias, diputado. Diputado Sepúlveda ha solicitado la palabra. No, bueno, qué bueno que una parte de la reforma tributaria la encuentren positiva algunos colegas, ¿no? Primero señalar eso, un avance, casi un milagro, pero bueno. ¿Ah? Y eso que no estábamos tratando el articulado de paraísos fiscales. Pero efectivamente lo que dicen mis colegas que me antecedieron, la evasión y finalmente la competencia desleal que se produce en el área de ventas digitales es muy brutal, digamos. La Cámara Nacional de Comercio estimaba que
segundo trimestre del 2022, 377 millones de dólares se iban a perder en recaudación a propósito de ventas, a propósito de ventas informales que se hacen a través de canales digitales y que no pagan ningún tipo de impuestos. Es más, en algunos casos la gente no sabe que eso opera así y llama y escribe por la boleta o el documento de respaldo al producto y simplemente no se lo envían. Esto se produce con mucha fuerza en todas las áreas, pero con mucha fuerza también en el tema alimentación, por sobre todo. Entonces, a mí, yo entiendo que es un avance importante lo que está planteando el Ejecutivo, pero también yo siento que es insuficiente porque hay áreas que derechamente no estamos entrando a apretarlas. El mundo de la gastronomía, más allá de todos los esfuerzos que se están señalando, o las plataformas que uno las conoce, tienen mayores canales de formalidad, es posible ubicarlas, detectarlas, el pago que se está pensando. Hay otros canales enormes que eventualmente están quedando fuera. Yo ahí llamaría al Ejecutivo también a pegar a tener una mirada. Todavía hay tiempo legislativo para hacerlo, ¿no? Aquí nos agotan en la Cámara de Diputados, me gustaría que fuera en esta comisión, pero que hay tiempo para darle una mirada a este tema que obviamente impacta fuertemente en la recaudación fiscal, pero por sobre todo una competencia desleal. Porque hay quienes están en el comercio digital, pagan impuestos, tienen toda una infraestructura y obviamente están compitiendo de una manera totalmente desequilibrada a quienes obviamente no están cumpliendo con ninguno de estos requisitos. Yo creo que esos son dos aspectos plausibles. La competencia leal en un sector específico y, por cierto, la recaudación que estamos perdiendo como Estado a propósito de ello. Así que yo disponible a avanzar, no es un motivo para rechazar, creo que hay que aprobar esto, pero hay que estimular al gobierno para que efectivamente sea más osado y busque mayores alternativas para poder, obviamente, avanzar en esta área. Gracias, presidente. Gracias, diputado. Diputado Soto tiene la palabra. Gracias, presidente. Me sumo a la solicitud. Creo que hay espacio para mejorar la norma, la propuesta, para ver dónde hay espacios dentro de los mercados que sigan siendo opacos, oscuros o vacíos, ¿verdad? Y donde se pueda echar mano efectivamente para tener una regulación y se pueda grabar y a partir de allí no solamente igualar la cancha y terminar con esa injusticia, sino que además, por cierto, también recaudar más, que es lo que se busca justamente con el objetivo de cualquier reforma tributaria. Yo no veo por qué siempre hay que dejar las cosas para que se resuelvan en el Senado, presidente. Yo creo que dejemos que el Ejecutivo responda para ver qué espacio hay para mejorar o complementar esto y a lo mejor podemos llegar a un buen entendimiento que nos permita hacer algunos ajustes en esta materia. Solamente una diferencia con el diputado Ramírez por su intermedio. Efectivamente, cuando unos pagan y otros no, formales versus informales, hay una situación de desequilibrio, de injusticia, pero no es lo mismo respecto del tema previsional, como usted señaló, porque en el tema previsional no es que existe gente que no paga porque no quiere, sino que mucha gente no paga o no contribuye más porque simplemente no puede por las condiciones del mercado laboral y es por eso que tiene que existir solidaridad. Gracias, diputado. Muy bien. Ministro o Diego, no sé. ¿A diputado Mellado antes? Yo en el tintero. O sea, a mí me preocupa porque, claro, esta medida va a los que tienen una cuenta corriente, una cuenta vista, pueden comprar online, ¿cierto? Los que pagan distintas cosas, incluso los que hacen promoción a través de Instagram y se hace el comercio que también es bueno. Pero mi pregunta iba a qué pasa con impuestos internos, si efectivamente va a fiscalizar en terreno el comercio informal, por ejemplo, o los rubros de industria informales que hay en el país. Porque aquí estamos solamente colocándonos en el área de los que hacen el comercio a través de la compra con tarjeta, ¿ya? O sea, a través de la banca. Pero hay mucho comercio informal que se hace también de efectivo. Y ese comercio de efectivo, yo no sé si efectivamente tienen la gente necesaria para eso. Aquí hay gente que está mirando, obviamente, y me dice, no sé si será cierto, más del 50% de funcionarios de servicios de aún están con teletrabajo, no han vuelto a la presencialidad.
Yo no sé si efectivamente es así. Y segundo, si efectivamente está con la gente adecuada de impuesto interno para salir a terreno a captar esa otra área que falta. Aquí vamos a avanzar un paso, tibio, como dice, pero sí es importante. Estamos de acuerdo. Pero es un área de compra en la web, llamémoslo así, ¿ya? A través de los sistemas de pago de tarjeta. Pero falta la otra, sobre todo en pueblos más chicos, en ciudades más chicas, que no son las grandes urbes. Entonces, ahí nos falta, y a veces también es un forado grande de no pago de impuestos. Yo no sé si efectivamente Impuesto Interno está preparado para eso, además de inteligencia artificial, está preparado con capacidad humana para hacer esta otra parte. Ok, muy bien. Ministro, diputado Sauerbaum. Sí, mire, presidente, lo que pasa es que esto es súper complejo porque no es lo mismo que apliquemos esta norma, no sé, voy a nombrar a uno para hacerle propaganda, pero a Mercado Libre, que todos conocemos, ¿cierto? Y de alguna manera tenemos, pero ellos tienen una forma de funcionar que está claramente resguardada y definida, y por eso le da tranquilidad a los compradores. Incluso, no sé, muchísimos de ellos, los que venden, existen físicamente. No sé si me entiendo, no sé si me explico, pero existe el negocio físico, no es solamente por internet. Muchos de ellos le venden a Mercado Libre, ¿cierto? Pero existen físicamente. Pero hay un porcentaje que no existe físicamente y que solamente existe en la red. Entonces, la pregunta es cómo se hace efectivo ese cobro, porque, claro, cuando tú tienes el giro y existe físicamente, tiene un lugar en donde funciona, es fácil de fiscalizar, pero quienes no tienen esa condición, ¿cómo se hace? Porque hoy día también se está promoviendo mucho la compra por Instagram o por Facebook y por otras redes. Y claro, pero el tema es cómo se puede hacer, ¿cierto? Si es que se tiene pensado cómo se puede fiscalizar este tema que cada día crece más. Hoy día la gente humilde, ¿cierto? Hace negocio, pequeños negocios a través de las redes, compra en China pequeños volúmenes, ¿cierto? Y después los vende individualmente. Por ejemplo, hay otra plataforma de ropa muy bonita que se llama Shein. Shein, anoten. S-H. Esto es de Shein. No. Esa es de Shein, no. Pero no la nombro porque está muy de moda, solamente porque yo tengo una hija chica y ella me habla de estas cosas, pero a lo que voy es que, claro, es más fácil fiscalizar a los que están físicamente y en el mundo virtual, y incluso los que están en el extranjero, cómo se pretende fiscalizar eso para pagar el impuesto. Eso no. Gracias. Muy bien, ministro Diego, no sé quién de ustedes quiere dar respuesta. Ministro. Gracias, diputado. Sí, presidente, aquí es cierto, lo que contiene el proyecto son modificaciones a la norma más general sobre que regula cierto el comercio a través de plataformas, y que permitía cierto modificar el sujeto retenedor del impuesto, permitiendo que, entre otras cosas, pudiera ser efectuado por intermediarios. Lo que estamos haciendo con las indicaciones o con las propuestas de este proyecto es fortalecer esas facultades, en particular por la vía de cambiar desde la posibilidad de autorizar a solicitud de parte, a disponer directamente, ¿cierto?, que la retención se efectúa a nivel del intermediario, en este caso las tarjetas de crédito o de débito. O sea, en este caso, ¿cierto?, especialmente en las compras internacionales, no hay muchas alternativas al uso de la tarjeta de crédito o débito para efectuar esas transacciones, y por eso es que se está aprovechando esa situación para poder aplicar los impuestos. Por lo tanto, eso es lo que está haciendo fundamentalmente la indicación, o sea, la propuesta del Ejecutivo. Esto, ¿cierto?, se vuelve aplicable no solo a las transacciones que se hacen a través de plataformas, sino que a compras que se hagan directamente en el extranjero por la vía remota. Y en términos de propuestas que se han hecho, por ejemplo, la Cámara de Comercio ha planteado homologar, en el caso de los bienes, el tratamiento vigente para los servicios prestados por plataformas digitales. Eso es lo que estamos haciendo con este
con estas normas, pero además ellos han planteado eliminar este piso de $30 para las compras digitales o para las compras en el extranjero, que es una norma que hoy día tiende a ser aprovechado por algunas plataformas para fraccionar o simplemente declarar el momento de ingresar los bienes al territorio nacional valores por debajo de $30 y por esa vía no pagar el impuesto correspondiente. Entonces, por esa razón se ha propuesto derogar ese piso, que es un tema que se podría estudiar a la luz de los planteamientos que se han hecho acá en el curso de la sesión. No sé qué otra cosa quieren agregar. Solo para puntualizar, en definitiva, nosotros entendemos que la informalidad es un tema complejo y por lo tanto esta es una de varias medidas que esta reforma contempla, sin perjuicio de otras medidas que se puedan ingresar o complementar en dos cuerpos legales, pero solo para recordar, se estableció como obligación, por ejemplo, que aduana exige inicio de actividades, actualmente eso no existe. Se estableció que aquellos proveedores de POS, que en definitiva es el aparato por el cual yo pago con tarjeta de crédito o débito, también deben exigir inicio de actividades, es otra medida en pos de la formalidad. Se estableció un delito tributario a propósito de lo que comenta el diputado Mellado al traslado de bienes informales para perseguir también a quienes transporten. Se establecen mayores facultades para aduanas para tasar los bienes que ingresan, en específico para tasar aquellos bienes que ingresan bajo una valoración bajo los $30, justamente lo que acaba de plantear el ministro. Subdeclaración del valor de los bienes importados para evadir el IVA. Ahora lo que estamos reforzando es que aduanas va a poder tasar ese bien. También en la ley de presupuestos se incorporaron mayores recursos para un nuevo escáner para aduanas de forma de poder, de nuevo, aumentar la fiscalización. Entonces, nosotros entendemos que la informalidad no se ataca con solo una medida, sino que se ataca de muchas formas. Y respecto del impuesto de las apuestas online, que en definitiva varios parlamentarios lo están planteando, esto no es parte de este proyecto, no estaría aquí grabado con IVA. La razón fundamental es la siguiente, que para el Ejecutivo las apuestas online es una actividad ilegal. Por lo tanto, mal podríamos grabarlas con IVA. Sería una forma como de grabar una actividad ilegal con impuestos, que no es propio. Para el Ejecutivo, las apuestas es una actividad regulada que requiere un permiso. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros? Estamos preparando indicaciones al proyecto que se ingresó, si mal no me equivoco, en marzo ya del año anterior, respecto que regula aparte a las plataformas de apuestas online. Entendemos que ese proyecto de hecho está en la Comisión de Economía y esperamos prontamente ingresar indicaciones a ese proyecto, pero para dar tranquilidad que que el tratamiento de apuestas online va a ser abordado, pero no respecto del IVA, porque fundamentalmente nosotros entendemos que eso sería gravar con impuestos una actividad ilegal que no es propiamente hacerlo. Esa es la razón fundamental porque lo estamos corrigiendo por otro lado. Vamos a tener que hablar con el presidente de la Comisión de Economía para agilizarlo. Antes de usted, diputado Cifuentes me ha pedido la palabra y el diputado Romero y después el diputado Mellado. Gracias, presidente. Solo para hacer una observación, porque yo comparto que la actividad de online es ilegal. Nosotros en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet enviamos un proyecto de ley, entiendo, desde la superintendencia, y en ese minuto se calculaba que había 400 millones de IVA, 400 millones de dólares de IVA ahí. Pero lo que no entiendo es que por una parte la vamos a legalizar, pero por otra también tenemos que cobrar el IVA, o sea, tenemos que cobrar 2 impuestos al menos ahí. Y por tanto estamos hablando de si el ánimo es legalizar, porque lo que se discutía es si era bueno o malo legalizar. Y si vamos a legalizar, pues, tenemos que sacarle muchas lucas y eso, en IVA solo eran 400 millones los que se estimaban. Diputado Romero. Presidente, lo que pasa es lo siguiente. Primero, que no me han dado una cifra respecto al tema de cuánto es lo que se pierde en informalidad, pero datos que me van llegando porque hay gente que está muy atenta, me dice que sería como el 20% del PIB, más o menos en informalidad.
y se supone que los países de la OCDE, me dicen, estarían como en el 13, o sea, si avanzáramos para llegar a niveles más o menos OCDE, serían como 60.000 podríamos millones estar, de ¿no es dólares. cierto? Tendríamos casi una reforma tributaria completa, y por eso el énfasis, como reflexión, el énfasis es regularnos o regirnos o dirigirnos hacia las plataformas. Pero ¿qué pasa con el mundo real? O sea, vamos al mundo virtual. Pero hay un tremendo mundo real donde también hay que meterle diente, presidente. Gracias. Diputado Mellado. Sí, presidente, gracias. Es que me preocupa el concepto de esto, porque aquí vamos a ir a cobrarle IVA, ¿cierto? A la persona que también es ilegal, el que vende ropa por internet, ¿cierto? El que trae de China, no sé, algo y lo vende sin boleta, y vamos a cobrarle IVA también a esos. O sea, yo creo que ahí vamos a gravar a todo el comercio ilegal. Entonces, si está todo ese comercio ilegal flotando, que le vamos a cobrar a los que, a través del pago de las tarjetas de débito o crédito, bueno, y los que hacen apuestas a través de la banca también debieran pagar, ¿cierto? Porque van a estar, o sea, si vamos a tomar la plataforma de las tarjetas de crédito, la plataforma de la banca, para todo lo que sea negocio ilegal en esto, ilícito o en estos momentos, yo creo que también debiéramos tener... yo sé que el proyecto va a ir avanzando, lo tengo en tabla todos los días y lo vamos a aprobar de aquí a marzo, el proyecto de la apuesta ilegales, pero de la apuesta online. Pero ahí hay una cantidad porque quiero cooperar con el gobierno para que llegue más plata al Estado. Pero el punto es que si efectivamente tenemos el mismo concepto para una persona que trae de China y vende y no paga IVA y le vamos a cobrar a través de los pagos a través de la tarjeta, bueno, deberíamos ampliar el margen a todos los que hacen eso, ¿cierto? A través de la banca, y que la banca detecte, digamos, aquellos que hacen transacción constante sobre un mismo rubro, sobre un mismo root. No sé, por ahí a buscar algo. Muy bien. Diputado, ¿quiere enriquecer el debate? Pero por supuesto, de eso se trata. Muchas gracias. No, lo que pasa es que de repente algunos conceptos los estamos confundiendo. La informalidad de la venta callejera no es un tema de función tributaria de impuestos internos, digamos, más bien de la acción municipal o de otras entidades. Sobre el tema de la ilegalidad de quienes comercian vestuario, no pagan impuestos, son más bien informalidad, pero no es ilegalidad, porque las apuestas están prohibidas por ley, ¿no? De hecho, ustedes recordarán, en Chile solamente se permiten casinos en las regiones distintas a la región metropolitana y hasta un máximo de 2. Esa es una disposición que ha puesto la autoridad en términos de poder controlar el tema de apuestas, más allá de las que están autorizadas y que son formales, como la polla chilena de beneficencia, etcétera, lotería, no sé. En fin, entonces, lo que sí quiero señalar es que creo que ya no podemos seguir ocultando un problema que tenemos, que además no nos deja nada de recaudación. O sea, las apuestas online existen, van a seguir existiendo. Yo creo que el gobierno tiene que darle una vuelta a esa discusión. Porque esto yo lo veo igual como realmente cuando se conversa sobre la marihuana. Es una realidad que no la podemos evitar y que además no paga impuestos, por lo tanto finalmente causa puro daño, ¿no? Y eso yo creo que lo tenemos que asumir de una vez por todas. Sobre si podrán publicitar en equipos de fútbol, esa es otra discusión, pero la primera discusión que tenemos que ver es cómo lo incorporamos, porque además es un tema masivo que va creciendo y que no está dejando nada eventualmente en el Estado. Entonces, yo quería por lo menos precisar eso, porque de repente no podemos mezclar la discusión en este tema tributario de aquel que tiene un carrito, que es una situación que tiene un carrito, que no está pagando impuestos, que está vendiendo hot dog, digamos, sin pagar impuestos, que compite legalmente con todo lo demás, porque esa es una situación distinta en términos de regular a la que estamos buscando con la reforma tributaria. Esas son más bien funciones que tienen que cumplir los alcaldes, todas las otras entidades que tienen que funcionar ahí. Muy bien, gracias, diputado. Ministro, ha solicitado la palabra. Sí, presidente, en el ánimo de ir distinguiendo temas, primero, presidente, lo que hay que tener claro es que las cifras de informalidad no se pueden trasladar directamente a recaudación tributaria. ¿Por qué? Porque por la vía de cambio del sujeto retenedor del IVA, por ejemplo, ¿cierto? Se ha ido acotando las oportunidades de evadir impuestos desde actividades informales.
por el hecho de que, ¿cierto?, cambia el retenedor desde el comprador al vendedor y así sucesivamente. Este es un caso particular en el cual también se ha encontrado, ¿cierto?, una instancia de la cual se puede retener el impuesto, que es el intermediario financiero de la tarjeta de crédito. Pero simplemente para tener una idea, ¿cierto? Si uno mira las cifras, las estimaciones de informalidad y las estimaciones de evasión tributaria, uno va a encontrar cifras bien diferentes. De informalidad laboral, ¿cierto? Más o menos 27% del empleo. La evasión tributaria son cifras menores, las puede citar el propio director. Entonces, eso primero una nota de cautela. Eso no quiere decir que no haya que reducir la informalidad. Por supuesto, hay muchas razones para reducir la informalidad. La tributaria es una de ellas. También, ¿cierto?, la protección de los trabajadores, condiciones laborales, etcétera. Ahora, el haber incorporado esta modalidad de retención del impuesto para este tipo de transacciones permite luego considerarlo como una alternativa para retener impuestos en el caso de las apuestas. Ahora, en el caso de las apuestas hay una situación distinta de comprar bienes del exterior. O sea, en Chile no está prohibido consumir bienes, sí está prohibido los juegos de azar, ¿cierto? Salvo las excepciones que administre el Estado. Entonces, la manera que se han extendido los juegos de azar es que además de tener, ¿cierto?, una empresa que administra juegos de azar, como es la Apoya, por otro lado, ¿cierto?, el Estado ha concesionado, ha otorgado las concesiones para los casinos de juego en las regiones, de la manera que lo describía el diputado Sepúlveda. Entonces, el tema fundamental a resolver para efectos del proyecto que está en la Comisión de Economía, ¿cierto?, es cómo aplicar impuestos sin que eso se transforme en una manera de legalizar una actividad ilegal, y por otro lado, ¿cierto?, de qué manera resolver el problema de legalidad de una manera que sea controlable dentro de la lógica del sistema dentro del sistema legal chileno, y que luego, ¿cierto?, permita la aplicación de los impuestos. O sea, el vehículo para poder aplicar impuestos existe. Lo que es el tema, digamos, llamémosle más doctrinario fundamental de cómo conciliar, ¿cierto?, la situación de una actividad que se declara ilegal con la aplicación de un impuesto, es el nudo fundamental que se tiene que resolver. El Ejecutivo ha estado trabajando en eso todos estos meses, y de cara al proyecto que está en la Comisión de Economía. Muy bien. Entonces ponemos en votación el numeral 1. Sí. Ya. Señor Barrera. Señor Bernales. A favor. Señor Cifuentes. Señor Mellado. Señor Ramírez. Señor Romero. Señor Sáez. Señor Sauerbaum. Señor Sepúlveda. No lo puedo creer. Señor Soto. Señor von Mühlenbrock. Ya. Señor von Mühlenbrock. No. Señorita Yomas. Presidente. A favor. 13, presidente. Unánime. Unánime. El primero. Vamos a terminar con mucha alegría y esperanza. Al numeral 2. Lo ponemos en votación, el numeral 2. Sí, no. Repetimos la misma votación para el numeral 2. Son expresiones, pero simple. Sí, presidente. Bueno, sí, no quiere ser tan fácil el diputado Sepúlveda. Sí, lo que se hace acá es que para efectos de se hace la distinción entre una transacción que afecta a impuestos al lugar en el cual finalmente se recibe el pago final por la prestación de servicio o la compra del bien.
Entonces, actualmente existe una lista de cuatro criterios, para lo cual se requiere que haya que concurran 2 de ellos para clasificar esto como una utilización de un servicio en el territorio nacional. Eso ahora se modifica para que sea alguna de esos 4 factores, que son la dirección del IP, que la tarjeta esté emitida en Chile, que el domicilio declarado por el usuario para efecto de la facturación sea en Chile, y que la tarjeta del módulo de identidad, o sea, la tarjeta SIM del teléfono móvil, tenga como código de país a Chile. Entonces, cualquiera de esos 4 factores permiten que se califique como una actividad que se desarrolla en el territorio nacional. Diputado Mellado. El comercio digital ahora van a empezar a aparecer tarjetas online que no son físicas, ¿cierto? Pero además aquí te deja abierta la puerta para que una persona con tarjeta de crédito de Perú, de Argentina, de Estados Unidos, pueda hacer ese comercio y no va a pagar impuestos. Entonces, no sé cómo, porque aquí está hablando exclusivamente de pago emitido, registrado en Chile, el domicilio que tenga que ser en Chile, que tarjeta del módulo de identidad de suscriptor también Chile, todo exclusivamente residente aquí, con tarjeta de aquí, en un banco de acá. Entonces, si vamos a ver los ilegales, digamos, van a comprar con tarjeta de Estados Unidos, con tarjeta de crédito de Perú, y lo van a enviar a Chile. Entonces, ¿cómo podemos cerrar eso? Estoy haciendo un tema para cómo puede evadir la persona, porque la verdad es que todo lo que está aquí está bien, me parece muy bien, porque los nativos, los que viven acá, que hagan comercio con afuera, la traigan. Pero si hay muchos extranjeros hoy que están haciendo negocios en Chile, ¿cierto? Y que tienen sus cuentas corrientes en sus países de origen, ¿ya? Estamos hablando de chinos, estoy hablando de peruanos, venezolanos, de colombianos, ¿ya? Entonces, ¿cómo vemos esa parte? Porque no lo veo aquí en esto. No sé si será bueno hacer algo. Muy bien. Para complementar, diputado Romero, ¿en la misma dirección? Sí. Claro, en la misma dirección, efectivamente. Supongamos un migrante, incluso, bueno, legal o ilegal, da lo mismo, pero que utilice toda su plataforma fuera del país y que solamente reciba giros, por así decirlo, para poder sobrevivir acá. ¿Al final podría quedar fuera esta norma? Ministro. O sea, lo que persigue esta norma es justamente hacerse cargo de este problema. Letra D. Al reducirse a una sola de los criterios a cualquiera de estos 4, entonces puede ser que una persona esté usando una tarjeta que no está emitida en Chile, pero sí tenga un domicilio local para efectos de la entrega de los bienes, ¿sí? O puede ocurrir que esté operando desde un teléfono con una tarjeta SIM chilena, ¿eh? Pero la subdirectora de normalización, de normativa lo puede explicar. Subdirectora. Sí, para aclarar por su intermedio, presidente, lo que pasa es que esta norma está enfocada, como pueden ver de su propio texto, a los servicios. Entonces no tiene que ver con importación de bienes, sino que más bien con servicios que son prestados en el exterior y son de alguna manera utilizados en Chile. Y la idea, el espíritu de todo este cambio es grabar, porque hoy día ya se están grabando estos servicios, pero solo los servicios que están en el artículo 8, letra N de la ley de IVA, que son ciertos servicios de publicidad, lo que se conoce como el IVA digital. Entonces la idea de esta norma es grabar todos los servicios prestados desde el extranjero a no contribuyentes y no solo los de la letra N actual. Ese es el punto. Muy bien. Los bienes, la internación de bienes se graba por regla general como las importaciones, con el impuesto a la importación, el IVA. Netflix está actualmente grabado en el 8N, entonces va a seguir grabado, pero si esto se aprueba, se van a grabar además de eso otros servicios. Muy bien. ¿Ah?
Sí, todos, No, siempre. pero por ejemplo, servicios, estupendo. Una página web, mantención de una, no sé, pues, algún curso que se quiera hacer por internet, que servicios que se presten desde afuera. Ya, más o menos la misma lógica que hablamos con el diputado Mellado. Si funciona todo con cuenta extranjera, ¿quedaría fuera esto? ¿Y subdirectora? Claro, o sea, no, la idea es grabar y la idea es grabar todo. Ahora la dificultad está en lo práctico, en cómo poder fiscalizar estas operaciones. Pero encontrando alguna manera, la idea es poder grabarlo también. Esa es la idea, grabar todos los servicios que se prestan desde el exterior, pero que son utilizados en Chile. Ok, en votación. Numeral 2. Numeral 2, presidente. Señor Barrera. Señor Bernales. A favor. Señor Cifuentes. Señor Mellado. Sí, me gustaría, voy a votar a favor en la medida, pero me gustaría que pudiéramos atención a que el comercio online ha crecido, se ha diversificado y hay muchas cosas que pueden quedar afuera, así que estén activos en esto, porque se están creando no solo tarjetas online, sino que mucho comercio, incluso en el futuro metaverso, y ahí se va a crear también evasión, digamos. Señor, ¿Cómo votó entonces? A favor. señor Ramírez. Señor Romero. Señor Sáez. Señor Sauerbaum. Señor Sepúlveda. Señor Soto. Señor von Mühlenberg. Señor Yomar. Presidente. A favor. Unánime, presidente. Unánime. ¿Habría el mismo espíritu para aprobar el numeral 6, 7, que son cuestiones, pero si para no, sí, para prorrogar 5 minutos ya aprobamos, ¿ah? ¿Habría acuerdo? ¿Ah? ¿No habría la posibilidad para no? Pero saque rápido la ley que va a ir a preparar, pues, no sé para qué se quiere preparar tanto. Se levanta la sesión.